Eran las 5 de la mañana del 24 de febrero de 2021 en Kiev, cuando el Kremlin inició una serie de ataques con misiles contra varios puntos alrededor de la capital ucraniana, así como contra la ciudad de Kharkov, cerca de la frontera con Rusia. Tenía la intención de tomar el país en unos días. Un año después, no hay final ni paz a la vista, sino una guerra de desgaste a lo largo de una línea de frente de 1000 kilómetros. Fijémonos en ese plan inicial de Moscú y en cuáles podrían ser los próximos pasos a medida que se prepara una nueva ofensiva y contraofensiva. Hace un año, Rusia atacó Ucrania desde 3 flancos. En el norte, unidades blindadas cruzaron la frontera desde Bielorrusia, aliado de Moscú. En el este hubo ataques aéreos y terrestres lanzados desde Rusia. En el sur, las tropas llegaban desde Crimea, ocupada por Rusia, y desde el Mar Negro. Los ucranianos pronto demostraron que el Kremlin los había subestimado. Una enorme columna de tanques rusos que se dirigían a la capital fue detenida en seco. Su derrota en la batalla de Kiev evidenció que Moscú no lograría la victoria rápida que esperaba. En abril, las tropas rusas se habían retirado del norte. Se reagruparon para centrar sus esfuerzos en el este y el sur. La estratégica ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste, asediada desde los primeros días de la guerra, cayó en manos de las fuerzas rusas en mayo. La ciudad, que había tenido 450.000 habitantes, quedó en ruinas. Pero las victorias rusas siguieron siendo escasas. En septiembre, el ejército de Ucrania sorprendió a Rusia con una ofensiva relámpago con la que recuperó cientos de kilómetros cuadrados cerca de la ciudad de Kharkov. Luego, Ucrania liberó también la ciudad de Jersón. Una humillación para el ejército ruso. Se decía que la moral de las tropas rusas era baja. Entretanto, Ucrania ya recibía un creciente número de armas occidentales de alta tecnología, incluido el lanzacohetes múltiple HIMARS. Esto permitió a sus fuerzas atacar detrás de las líneas enemigas, cortando rutas de suministro y destruyendo depósitos de munición. Desde la reconquista de Jersón, la línea del frente se ha mantenido estable. Rusia se ha centrado en capturar la ciudad de Bakhmut dentro de su empeño por tomar las provincias de Donetsk y Lugansk, uno de sus objetivos desde el inicio. ¿Qué pasará ahora? Rusia ha enviado al combate cientos de miles de nuevos reclutas. Pero la última ofensiva a lo largo de la línea del frente en el Donbass de momento no ha dado avances importantes a Rusia. Ucrania también se prepara ya para una contraofensiva. Espera recibir decenas de modernos tanques de combate de Alemania, Polonia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los soldados ucranianos reciben entrenamiento de la OTAN en sofisticadas maniobras militares, lo que podría ayudarlos a romper las líneas rusas y recuperar más territorio. Hasta dónde podrán llegar es otra cuestión. Kiev solo puede seguir luchando mientras sus aliados occidentales les sigan proporcionando armamento. El plan de Putin hace un año tenía un objetivo claro: liberar, según él, a la población de las regiones prorrusas y llegar hasta la capital ucraniana. Ricardo Marquina, en Moscú, ¿dónde ha quedado ese plan, Ricardo? ¿Qué balance haces tú un año después? Muy buenas noches desde aquí, desde Moscú. Bueno, pues evidentemente es muy difícil valorar dónde estamos porque Rusia nunca dijo dónde quería ir, nunca dijo si su objetivo era solo Donbass, cambiar el gobierno de Kiev, conquistar al completo Ucrania, llegar hasta Moldavia. Eso nunca se dijo, nunca se dirá. Cuando acabe la guerra, el resultado que sea, el Kremlin lo presentará como que ese era el objetivo desde un principio. Evidentemente, a nadie se le escapa que ha sido un fracaso enorme de planificación. No vieron venir la capacidad ucraniana de reacción y de resistencia, ni que Europa iba a estar, Estados Unidos, Occidente en su conjunto, tan unido en su apoyo a Ucrania. Evidentemente, todo ha sido un fracaso. La operación en sí ha sido un fracaso para Rusia, pero no ha dejado de poder arrebatar territorios a Ucrania. Rusia nunca va a valorar esto como un fracaso. Si consigue finalmente X territorios, X nuevas provincias, evidentemente siempre lo presentarán como un éxito.
Vamos a fijarnos un poco en ese efecto, en el efecto de ese fracaso que comentas tú. Putin quería una guerra rápida y efectiva, eso sí lo sabemos. 365 días después, la lucha continúa. Se supone que estamos ante una nueva y masiva ofensiva rusa y ante una contraofensiva ucraniana. ¿Cuáles van a ser los objetivos ahora, según el Kremlin? ¿Qué crees? Si escuchamos lo que dicen los oficiales rusos, los diputados, sus propagandistas, ministros, ellos hablan de tierras históricas rusas. El propio Putin dijo anteayer tierras históricas rusas. ¿Qué se refieren con eso? Podría ser incluso Moldavia, podría ser incluso territorios de Rumanía. Evidentemente estamos hablando también de las tres repúblicas bálticas. ¿Dónde está el objetivo? No lo sabemos porque ellos no lo dicen. Lo dejan siempre muy ambiguo para luego poder hacer este juego de propaganda. Pero está claro que el objetivo de conquistar Ucrania entera sigue siendo realista para ellos, aunque después de un año estén atascados y hayan sido incapaces de superar en estos meses apenas 5 o 10 kilómetros de avance, pero que si tuviese la oportunidad de volver a intentar y tomar Kiev, no me cabe la más mínima duda que volverían a hacerlo. Me gustaría hablar de Rusia ahora, de Moscú, donde te encuentras. En los días después del comienzo de la invasión se vieron, Ricardo, muchas protestas en varias ciudades de Rusia, no solo en Moscú. Ahora ya no se ven tantas. Confírmame eso y por qué ese es el caso. ¿Cuál es el apoyo o no a esta guerra en Rusia? Vemos que hoy ha habido protestas, evidentemente muy minoritarias, lo que se llama aquí piquetes unipersonales, personas con una pancarta son rápidamente detenidos por la policía y esas personas se enfrentan a penas de 10 años de cárcel. Decir no a la guerra en Rusia puede salir muy caro, pero es verdad que no tiene nada que ver con las protestas del principio, cuando miles de personas salieron a las calles de muchas ciudades de Rusia. Tenemos que entender que las autoridades rusas llevan años preparándose para este momento. El 24 de febrero del año pasado no sucedió de manera improvisada, llevaban años preparándose. Y en esa preparación venía el eliminar todas las principales figuras opositoras del país. Todos los opositores importantes a Putin están muertos en la cárcel o en el exilio. Y esto no es casualidad. La idea era descabezar la oposición para cuando llegase este momento, comenzar la guerra, que no hubiera alguien que fuese capaz de canalizar la opinión pública a las calles. Y hay que decir que Putin y el Kremlin tuvieron éxito en esa ofensiva. Rusia lleva muchísimo tiempo preparándose para ese 24 de febrero de 2022. Ricardo Marquina desde Moscú y un año después de que comenzara esa invasión. Muchísimas gracias. A vosotros.